todos, mi nombre es Amazo contra las chicas, soy YBCH1 y yo les voy a hablar sobre uno de los conflictos más devastadores de la historia moderna, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, se liberó y se llevó a cabo en 1914 a 1918, terminando su fase en 1919 con el Tratado de Versalles. La Primera Guerra Mundial fue una de las más devastadoras y muy conflictiva conocida en la historia moderna. Esto cambió profundamente el mapa de Europa y sentó varios conflictos para el siglo XX. Bueno, después de darles una pequeña introducción a lo que fue la Primera Guerra Mundial, hablaremos de algunas de las causas muy importantes de que desató este conflicto. Como primera causa tenemos el nacionalismo, ya que el nacionalismo era bastante extremo y hubieron bastantes aspiraciones entre los diferentes grupos étnicos de Europa, especialmente los Balcanes, ya que estos generaban bastantes tensiones y conflictos. También, por ejemplo, tenemos a los serbios, los cuales ellos querían unir a todos los pueblos eslavos del sur, lo cual esto generaba bastante conflicto con Austria-Hungría. También tenemos al imperialismo. El imperialismo era que las diferentes potencias de Europa tenían y luchaban bastantes entre sí por colonias y recursos en África y Asia, lo cual esto generó bastantes rivalidades entre ellas. También tenemos las rivalidades territoriales, lo cual está el conflicto entre Francia y Alemania y Alsacia y Lorena, lo cual esto era un territorio francés que Alemania había arrebatado a Francia en la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871. Esto fue uno de los conflictos que alimentaron bastante a esta guerra. De algunas causas muy importantes sobre esta guerra podemos encontrar el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El archiduque Francisco Fernando, él era el heredero del trono austrohúngaro. Él fue asesinado en Sarajevo por Gavrilo Princip. Hay que tener en cuenta que Gavrilo Princip era un nacionalista serbio. Este evento fue muy catalizador, ya que desató la guerra entre el pueblo austrohúngaro y Serbia. Ya después, mucho más adelante, hubo bastantes declaraciones de guerra entre las diferentes potencias. Otra causa muy importante está el sistema de alianzas, ya que Europa estaba dividido en dos bloques, lo cual podemos encontrar la Triple Entente y la Triple Alianza. Bueno, la Triple Entente estaba formada por Rusia, Francia y Reino Unido. Bueno, y también tenemos la Triple Alianza, que la Triple Alianza está muy integrada por Italia, Austria-Hungría y Alemania. Hay que tener en cuenta que Italia se unió mucho después a esta guerra, que se unió en 1915. Bueno, ahora hablaremos de los principales frentes y participantes de esta gran guerra. Como principal frente podemos encontrar el Frente Occidental. El Frente Occidental se desarrolló en Francia y Bélgica y se caracterizó por ser una guerra de trincheras estática, ya que las líneas de frente apenas se movieron durante unos años y esto se concluyó en una gran guerra con enormes bajas. Bueno, lo cual teníamos el Frente Oriental, que se desarrolló en Europa del Este, ya que sus líneas de frente eran más móviles. Esto llevó a bastantes batallas entre Alemania, Austria-Hungría contra Rusia, aunque Rusia obtuvo totalmente el éxito, sufrió enormes bajas y tuvo su colapso en la Revolución Rusa en 1917. Bueno, hablaremos de las potencias. Hablando de las potencias, encontramos a Alemania, ya que Alemania era una gran potencia militar y económica y tenía bastantes poderes centrales. Está Austria-Hungría. Aunque Austria-Hungría era un imperio multinacional, este sufrió de bastantes tensiones internamente. También tenemos a Italia, pero Italia se unió mucho más después a esta guerra en 1915 y Bulgaria se unió en 1914. Como aliados encontramos a Reino Unido, ya que Reino Unido con su vasto imperio proporcionó bastantes recursos y tropas desde sus colonias. También encontramos a Francia, pero hablando de Francia perdió bastantes bajas y territorio. También está Italia, aunque como siempre Italia se unió mucho después con los aliados. Él se centraba más en buscar territorio austrohúngaro. También encontramos a Rusia, pero Rusia se retiró en 1917 por su Revolución Rusa.
También está Estados Unidos, que ingresó a esta guerra en 1917 con los aliados, y esto proporcionó a un gran impulso. Bueno, también está Japón, pero Japón se unió mucho después también con los aliados, y este se centraba más en buscar territorios del Imperio Austrohúngaro en el Pacífico y en China. No, después de hablar de las potencias y aliados de la guerra, hablaríamos sobre su desarrollo. Empezando con desarrollo, empezó con la guerra de trincheras, ya que la guerra de trincheras se desarrolló en el frente occidental, ya que los ejércitos cavaban enormemente y extensas trincheras desde la costa belga hasta la frontera suiza. La vida en las trincheras era extremadamente dura, ya que era extremadamente frío, había barro y constante ataques de enemigos, incluso hasta ratas. Bueno, en esta guerra también hubieron bastantes nuevas tecnologías, como son los aviones. Los aviones fueron utilizados para reconocimiento aéreo, bombardeos y también combates aéreos. También están las ametralladoras, ya que las ametralladoras eran bastante utilizadas ya porque lanzaban bastantes balas por minuto, y estos causaron enormemente bajas. También están los tanques, ya que los tanques fueron incluidos por los británicos en 1916 en la batalla de Somme, y esto revolucionó totalmente los combates terrestres. También están los gases, están los gases de cloro y el gas mostaza. Estos gases fueron introducidos por los alemanes en 1915, y esto causó enormemente bajas y lesiones. Bueno, ahora seguimos con las batallas más importantes. Podemos encontrar la batalla del Marne en 1914. Esto detuvo el avance alemán hacia París y marcó el comienzo de la guerra de trincheras. También encontramos la batalla de Verdún, que fue en 1916, y que fue una de las batallas más largas y sangrientas, con Francia defendiendo ferozmente contra un ataque alemán. Otra de las batallas más sangrientas se encuentra la batalla de Somme en 1916, la cual se considera de las más sangrientas y de las más fuertes, ya que en esta fueron incluidos los tanques. Bueno, también encontramos la ofensiva de Brusilov, ya que esta fue un exitoso ataque ruso contra las fuerzas austrohúngaras en el frente oriental. Bueno, también encontramos la ofensiva primavera, ya que este fue el último intento de Alemania en intentar ganar la guerra antes de que las tropas estadounidenses llegaran en grandes números. Bueno, también encontramos la batalla de Tannenberg, que esta fue una de las más importantes de la Primera Guerra Mundial. Esta se llevó a cabo el 26 de agosto al 30 de agosto en 1914. La batalla de Tannenberg. Esta se dio porque los rusos utilizaban un código que era muy fácil de descifrar para los alemanes, y por eso se dio el ataque entre los rusos y los alemanes en la cerca de la localidad de Allenstein, fuera de la población. En 1917 hay que tener un dato muy importante en esta guerra, que fue la entrada de Estados Unidos. Este se dio en 1917, cuando Estados Unidos entró en la guerra debido a la reunificación de la guerra submarina sin restricciones por parte de Alemania y el telegrama Zimmermann, donde el que Alemania intentaba incitar a que México le declarara la guerra a Estados Unidos, y que fue la llegada de tropas frescas y recursos estadounidenses, fue crucial para el esfuerzo aliado. Bueno, ahora llegamos a las consecuencias de la guerra. Como primera consecuencia encontramos el fin de los imperios. La guerra provocó un colapso de varios imperios, como el Imperio Austrohúngaro, que se dividió en varios estados independientes. Tenemos el Imperio Otomano, que se desintegró dando lugar a varios estados en el Medio Oriente. Tenemos el Imperio Alemán, que abdicaban del Kaiser y la creación de la República Weimar. También está el Imperio Ruso, que colapsó en la Revolución Rusa, llevando a la creación de la Unión Soviética. Bueno, también encontramos consecuencias sociales, donde hablan por sí solas, donde habían 60 millones de personas movilizadas, 10 millones de muertos y 4 millones de niños huérfanos. También hay que tener que como las personas crearon bastantes tensiones sociales, y que las mujeres también consiguieron algunos avances. Bueno, en consecuencias económicas encontramos bastante, donde hay infraestructuras, habían campos, hospitales, etcétera, donde esto obligó a que se emitieran más monedas y la deuda pública fuera más.
Bueno, en esta guerra hay bastantes tratados. Yo les voy a hablar sobre uno más importante, que es el Tratado de Versalles, que este fue en 1919, que este fue el tratado que impuso a duras condiciones a Alemania, incluidas reparaciones de guerra, pérdida de territorios y aceptación de la culpa por la guerra. Estas condiciones generaron profundo resentimiento en Alemania y se consideraron factores que contribuyeron al surgimiento del nazismo. También hay que tener en cuenta que se creó las Naciones Unidas, que fue una organización internacional creada para resolver conflictos y prevenir futuras guerras. Aunque la Liga tuvo éxitos limitados y no... Bueno, y vamos a impacto y legado. Hubieron cambios geopolíticos y sociales, lo cual tuvieron la redefinición de fronteras. Nuevas naciones surgieron en Europa Central y Oriental, mientras que los imperios coloniales se mantuvieron bajo tensión. Y cambió el papel de las mujeres asumieron roles laborales tradicionalmente ocupaban los hombres, impulsando el movimiento por el sufragio femenino. Bueno, y hasta aquí vamos al fin del primer video de la Primera Guerra Mundial. Es importante saber de nuestras guerras porque así nos puede ayudar a contraer la paz en nuestro mundo actual y trabajar por sí misma. Y gracias por estar aquí viendo.